Hola, buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Itzel Buenrostro y yo les voy a presentar los temas de desfibrilador y código azul. Y bueno, en la tabla de contenido del tema de desfibrilador tenemos que vamos a hablar acerca de lo que es, su función y cómo es que utilizamos los desfibriladores como tratamiento en ciertas patologías. En segundo lugar, vamos a presentar una imagen de desfibrilador y por último, una imagen de desfibrilador instalado tanto en pacientes adultos como en pediátricos. En la tabla de contenido de código azul vamos a explicar lo que es, su función, aspectos éticos y legales y número de personas que participan en cada una de estas actividades. Y bueno, iniciamos con el tema de desfibrilador. Tenemos que un desfibrilador son dispositivos electrónicos médicos destinados a analizar el ritmo cardíaco e identificar las arritmias mortales. Estos van a cumplir la función de restablecer el ritmo cardíaco a través de descargas que van a ir directamente al corazón. Y bueno, ¿qué es la desfibrilación y la cardioversión? Estos son procedimientos que implican el suministro de una descarga eléctrica que va dirigida al corazón a través de la pared torácica y que se utiliza para la terminación rápida de una taquiarritmia y que ésta no nos va a responder a algún tratamiento previo, ya sea farmacológico o alguna otra intervención, y que este va a ocasionar un compromiso severo cardiovascular a nuestro paciente. Y bueno, tenemos que un determinante importante para la supervivencia de nuestros pacientes en un paro cardíaco repentino es la presencia del personal altamente capacitado y entrenado para realizar el RCP, del cual vamos a hablar más adelante. Y en segundo lugar, da paso a el uso adecuado de la desfibrilación, es decir, una desfibrilación a un tiempo temprano, justo cuando lo necesita nuestro paciente. Y bueno, para pasar con la explicación del desfibrilador, hay que hacer un recordatorio acerca de la fisiología de nuestro corazón. Hay que recordar que el corazón realiza dos principales actividades, que es la mecánica y la eléctrica. La actividad eléctrica consiste en un sistema de conducción eléctrico, que este va a permitir que se genere un impulso en el nódulo sinusal en esta parte de aquí, y este va a provocar que se despolaricen las células cardíacas y que después se vuelvan a repolarizar para permitir que el músculo cardíaco se estimule y este pueda realizar lo que es su contracción. Asimismo, este va a provocar que realice el bombeo de sangre al resto de nuestro organismo. Y bueno, hablando de la desfibrilación como tratamiento, tenemos que la fibrilación ventricular va a ser una de las principales patologías y esta trata de un problema en el ritmo cardíaco que ocurre cuando el corazón late con impulsos erráticos y muy rápidos, y esto va a provocar que el bombeo de la sangre y que los ventrículos se agiten tanto que no puedan bombear la sangre al resto del organismo, como se puede ver en la animación del lado derecho. Y bueno, tenemos que los principales objetivos de la desfibrilación y de la cardioversión son los siguientes. La desfibrilación es el uso terapéutico de la electricidad para despolarizar el miocardio de forma que ocurran contracciones de los ventrículos de forma coordinada. En segundo lugar, tenemos que la desfibrilación trata de la recuperación de la actividad eléctrica coordinada del miocardio mediante la aplicación, como ya lo mencionamos, de la descarga eléctrica a través del corazón. Y esta, algo muy importante, solamente va a estar indicada la desfibrilación en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
Contraria a esta, la cardioversión también es una aplicación de electricidad para terminar un ritmo, pero incluso que la perfusión permita restablecer un ritmo sinusal normal. Y la cardioversión es un procedimiento menos urgente comparado con la desfibrilación. Y bueno, otra diferencia es que los desfibriladores disponibles pueden suministrar dos modos de choques eléctricos. Uno es el sincronizado y el otro es el no sincronizado. En los choques eléctricos sincronizados vamos a tener que se van a administrar dosis muy bajas y con esto nos vamos a referir a la cardioversión. En los choques eléctricos no sincronizados vamos a administrar dosis muchísimo más altas y estas se van a realizar y utilizar en la desfibrilación. Esta es una de las diferencias entre cardioversión y desfibrilación. Y bueno, dentro de las indicaciones para cardioversión y desfibrilación, encontramos que la cardioversión va a estar indicada a pacientes con taquiarritmias que tienen un ritmo con perfusión, pero con datos de hipoperfusión, insuficiencia cardíaca o hipotensión. Estos van a presentar primordialmente signos de compromiso cardiovascular y las taquiarritmias apropiadas para cardioversión van a incluir, número 1, la taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular, pulso o hipoperfusión. En segundo, tenemos la taquicardia supraventricular con estado de choque y sin acceso vascular. Número 3, tenemos flúter auricular con estado de choque y por último la fibrilación con estado de choque. Este es muy poco común y frecuente en los neonatos. Y bueno, la desfibrilación se va a indicar y se va a utilizar en el paro cardíaco sin pulso, como ya lo mencionamos, con un ritmo susceptible de tratamiento con carga eléctrica durante la reanimación cardiopulmonar, pero va a estar contraindicada en la asistolia o en la actividad eléctrica sin pulso. Ahorita vamos a explicar por qué. Antes de realizar cualquier desfibrilación a nuestros pacientes, tenemos que comprobar a través de la indicación de nuestro desfibrilador automático o analizando nuestro electrocardiograma si es desfibrilable o no. Aquí tenemos un trazado electrocardiográfico de una fibrilación ventricular en donde notariamente no se ve el segmento QRS bien definido. Y bueno, aquí el tratamiento eléctrico es indispensable, pero en los ritmos no desfibrilables vamos a encontrar una actividad eléctrica sin pulso. Y bueno, esta nos va a hablar de que puede que exista actividad eléctrica, pero dada alguna hemorragia que el paciente pudo haber sufrido, no va a haber sangre que el corazón pueda bombear, es decir, no podremos revertir alguna situación porque la causa de esta falla es de tipo hipovolémica, no eléctrica. Y del lado derecho tenemos lo que es la asistolia, que pues hace referencia a una ausencia completa de la actividad eléctrica en el miocardio. Es decir, no hay algún ritmo que revertir y en esta situación lo que está indicado es iniciar inmediatamente el RCP y también comenzar con el tratamiento farmacológico. Y bueno, existen distintos tipos de desfibrilador. Algunos se van a diferenciar por el tipo de descarga o por la forma de onda. Vamos a encontrar desfibriladores monofásicos y bifásicos. Los desfibriladores monofásicos son dispositivos que descargan energía eléctrica con morfología de una onda monofásica, es decir, de una dirección a otra nada más.
Este puede conseguirse haciendo pasar a través de dosis muy altas. Contrario a esto tenemos la bifásica, que va a realizar una descarga de energía eléctrica con morfología de onda bifásica. Y bueno, diversas investigaciones a través de los años han demostrado que la aplicación de descargas de corriente bifásica que se realizan de viaje de ida y vuelta, de ida es energía positiva y de vuelta, que es el nodo 2, se va a administrar energía negativa. Estas consiguen el mismo efecto que las ondas monofásicas, pero con dosis muchísimo más pequeñas, casi alrededor de la mitad, y por lo mismo se provoca menos impacto y menos daño al paciente a la hora de la desfibrilación. Y como dato, los desfibriladores antiguos eran de tipo monofásico, pero los que tenemos hoy día más actualizados, todos son de onda bifásica. Y bueno, tenemos tipos de desfibrilador según su funcionamiento. En primer lugar tenemos los manuales, que estos son aparatos que permiten administrar descargas eléctricas, pero que deben de ser manejados por personal experto. Este consta de un dispositivo computarizado con pantalla que registra las arritmias, pero este no las va a interpretar. De modo que de la identificación de ritmo cardíaco, la selección de dosis de energía, la carga, la descarga, debe de ser programada por el personal encargado de manejar este desfibrilador. Tenemos los semiautomáticos, por sus siglas DESAs. Este va a ser capaz de registrar e interpretar una arritmia y determinar si esta es desfibrilable o no. Pero es necesario que el operador oprima un botón de descarga cuando el desfibrilador lo indique. Y bueno, tenemos los desfibriladores automáticos, DAE. Estos son de igual forma capaz de registrar e interpretar una arritmia y determinar si es desfibrilable o no, pero además es capaz de disparar la descarga eléctrica de manera automática, es decir, no necesita que alguien oprima ningún botón y por lo tanto es menos segura para el público lego, es decir, para personas que no forman parte del equipo de salud. Y bueno, estos son desfibriladores que se utilizan también en el ámbito extrahospitalario. De hecho, en muchos países como España es muy común ir a lugares públicos, por ejemplo, estadios deportivos, plazas comerciales, y que se encuentren estos disponibles en cada sitio para su uso público. Por último, tenemos los desfibriladores automáticos implantables, DAI. Estos son de pequeño tamaño y se implantan en el paciente de forma similar al de un marcapasos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de la anatomía de un desfibrilador manual para que tengamos noción de cómo son. Este se va a manejar a través de botones. Tenemos aquí del lado izquierdo un suministrador de energía. Aquí se va a seleccionar la cantidad de energía. Tenemos que en el desfibrilador bifásico se va a seleccionar de 120 a 200 joules y en el desfibrilador monofásico pues muchísimo más, 360 joules. Aquí tenemos lo que son las dos palas. Una se va a colocar en el esternón del paciente y otra en el ápex. Más adelante vamos a ver los puntos anatómicos. Tenemos aquí el botón para seleccionar la descarga en el momento preciso. Tenemos por acá alguna bocina en donde nos va a arrojar la tira del electrocardiograma, el botón de encendido, entre otros. Y bueno, el pasado que vimos era de un desfibrilador manual, pero este que tenemos en pantalla es un desfibrilador externo automático, DAE. Este pues es muchísimo más actual, más actualizado y por lo tanto es un desfibrilador más portátil, ¿no? Tenemos aquí en la parte interna de
de la tapa, una nota explicativa para el público, un LED indicador en la tapa, un puerto de conexión del parche para el DEA, un interruptor de modo adulto o infantil, una lámpara indicadora de estado, un botón de encendido, un botón de descarga eléctrica y lo que es la tapa protectora. Y bueno, la instalación de desfibrilador externo automático en adultos. Tenemos que para iniciar la instalación del DEA, pues es principalmente tener este dispositivo y en su defecto, pues el que tengamos disponible, algún dispositivo manual, semiautomático o automático, cualquier desfibrilador que tengamos al alcance. Tenemos las palas o cojines de desfibriladores. Tenemos el gel conductor o cojines de gel para las palas de desfibrilador. Tenemos que el gel va a cumplir la función de dar paso y facilitar el paso de la corriente eléctrica. Y hay que tener suma atención en no utilizar gel de baja conductancia eléctrica, por ejemplo, el gel que se utiliza en ginecología para los ultrasonidos en otros departamentos. Y tenemos las para adultos y las llaves pediátricas. Adelante vamos a ver cómo es que se hace el cambio. Y bueno, tenemos que para la desfibrilación debemos de contar también a la mano con el equipo de reanimación. Este estará en el carro rojo y este va a incluir lo que es la mascarilla de ambú, cánulas para vías respiratorias, equipo para la aspiración y catéteres intravenosos según pues la edad de nuestro paciente, así como fármacos que debamos administrar en caso de ser necesario. Y bueno, la instalación o posición del paciente es algo muy importante. Se debe de colocar a nuestro paciente en decúbito dorsal o supino y se debe de exponer la parte del tórax, así como retirar cualquier alhaja o parches de otros medicamentos que el paciente pudiese tener y hacer la limpieza del vello en áreas donde se puedan colocar los electrodos. Se debe de afeitar para que estos mismos se puedan adherir al tórax. También hay que tener en cuenta que el tórax no puede encontrarse húmedo a causa de sudor o porque el paciente esté expuesto al agua. Tenemos que asegurarnos que esté completamente seco y secarlo de inmediato. Y bueno, tenemos la parte de anestesia y procedimientos de vigilancia. Principalmente para un paciente en paro cardíaco, la desfibrilación es parte del proceso inmediato de reanimación. Sin embargo, para una cardioversión programada o semiprogramada que ya esté prevista, es esencial la vigilancia antes, durante y después del procedimiento. Debe de estar disponible el equipo para medicación, para monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oximetría de pulso y se debe de colocar un catéter intravenoso y se asegura asimismo la disponibilidad del equipo para el control de vías respiratorias, aspiración y oxígeno. También tenemos que obtener el consentimiento informado lo más pronto posible. Y bueno, pasamos a la técnica de desfibrilación en DAE, desfibriladores automáticos externos. Primeramente tenemos que vamos a preparar al paciente y al equipo como se describió antes. Debe continuarse eso con la reanimación cardiopulmonar. Segundo lugar, tenemos que se debe de verificar que el equipo contiene las paletas de desfibrilación con el cable y el conector unidos. Tenemos que se debe de encender el dispositivo y se siguen las intervenciones de voz de acuerdo al dispositivo. En los DAE, que son los desfibriladores automáticos externos, va a haber una voz electrónica propia del desfibrilador que nos va a dar las indicaciones.
Y bueno, pasamos a iniciar el análisis del ritmo y se asegura que no haya movimiento en su transcurso. Y si está indicada la descarga eléctrica, el dispositivo se va a cargar automáticamente al nivel preestablecido. Y bueno, aquí tenemos la posición anatómica donde podemos colocar los electrodos del paciente. Y bueno, posteriormente se debe de verificar que no exista contacto con el paciente o con otro equipo de la reanimación y se debe de gritar en voz alta que están preparados. Se activa la descarga eléctrica y se continúa la reanimación cardiopulmonar de acuerdo con los protocolos locales de la reanimación. Y bueno, tenemos que la instalación de desfibrilador externo automático en pediátricos, pese a que todos los DEAs son hechos para adultos, existen paletas pediátricas que modifican, es decir, configuran el nivel de energía usado. Estas paletas son diseñadas para niños pequeños menores de 8 años. Y hay que tener en cuenta dos aspectos. En primera es que se pueden usar paletas de adultos en niños mayores de 8 años. Y al usar las paletas de adultos para niños menores de 8 años, se debe usar de forma diferente a las indicadas de cada paleta. Se debe de poner una enfrente en el pecho y la otra en la espalda para que no haya contacto entre ellas y pues se adhieran correctamente a la piel del paciente y seguir las instrucciones del desfibrilador automático. Pasamos al tema de código azul. Y bueno, como introducción tenemos que a lo largo de los años se comenzaron a implementar equipos de respuesta rápida. Al abordar el deterioro del estado clínico del paciente antes de que llegue a desatarse la crisis, el equipo de respuesta rápida puede reducir los paros cardiorrespiratorios denominados código azul. Y bueno, esto es básicamente la reanimación cardiopulmonar y esta es pues la llamada de código azul en adultos que se debe de realizar inmediatamente para cualquier paciente que no reaccione, que esté apneico y o no tenga pulso. Y bueno, según las directrices de la American Heart Association, la AHA, se debe de pedir ayuda a la vez que se inicia la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, los protocolos para llamar a un equipo de código pueden variar según la política de cada centro, pero pese a esto, todo el personal debe estar familiarizado con el proceso de llamada de código azul de su centro correspondiente. Y bueno, tenemos que las claves para llevar a cabo un código azul eficazmente son la calidad y la puntualidad de las intervenciones, un RCP de alta calidad a tiempo y una desfibrilación rápida en caso indicado antes de las intervenciones de soporte vital avanzado son dos principios esenciales para iniciar la fase de reanimación. Y bueno, pasamos a los aspectos éticos y legales. Y bueno, tenemos que los principios éticos relacionados con la reanimación cardiopulmonar resultan muy complejos, dado a que esto se puede producir en cualquier entorno, tanto en el ambiente intrahospitalario como extrahospitalario. Y bueno, deben de estar presentes entre distintos tipos de reanimadores, legos, que son personas que no son profesionales, y los profesionales.
Estos pueden estar relacionados con el inicio o la culminación del apoyo vital básico o avanzado y pueden estar influenciados por factores individuales, de la cultura local, internacional, alguna tradición o aspectos religiosos, económicos que correspondan al paciente. Y bueno, estas situaciones de emergencia vital hacen más difícil la toma de decisiones a la hora de realizar el RCP. Se deben de guiar por conocimientos científicos, las preferencias de las personas, por la normativa local y los requisitos legales, siempre basados en los principios básicos de la ética médica. Y bueno, tenemos que la reanimación cardiopulmonar y cerebral se practica de acuerdo a las recomendaciones basadas en los consensos internacionales actualizados periódicamente por el ILCOR, que esta es la Asociación Internacional de Resucitación. Y bueno, el primer principio de bioética que vamos a tener en cuenta al momento de realizar la reanimación cardiopulmonar es el principio de beneficencia. Este nos va a implicar que las intervenciones deben beneficiar al paciente tras la evaluación previa del riesgo y del beneficio correspondiente. En segundo lugar, tenemos el principio de no maleficencia. Esta lleva implícito no hacer mal y aún más no extender el daño que se le pueda causar al paciente. La reanimación no se debe de intentar en casos donde obviamente es inútil. Ya vimos algunos casos y situaciones en las que no va a ser el ritmo desfibrilable y por lo tanto está contraindicada cuando va contra los deseos expresos del paciente en esa situación. Y bueno, se trata de evitar cualquier acción que pueda tener efecto negativo sobre el bien deseado de nuestro paciente. Tenemos el principio de autonomía. Este se va a referir a la obligación de respetar las preferencias del paciente y tomar decisiones de acuerdo con sus valores y creencias. Tenemos el principio de justicia. Este es la aplicación del principio que surge de la igualdad entre todos los seres humanos. Implica el concepto y la obligación de distribuir todos los recursos de salud que tengamos disponibles repartidos en toda la sociedad. Es decir, dar un trato justo. Tenemos los conflictos éticos, que estos van a surgir entre una mezcla de los principios que ya mencionamos anteriormente. Entre ellos son la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, las cuales en ocasiones entran en contradicciones. Tenemos que la reanimación cardiopulmonar se debe de aplicar solamente si está indicada, omitirse si no lo está o no fue previamente aceptada por el paciente y suspenderse si es inefectiva. Y si la RCP se previera fútil, se registrará un orden y de no intentar resucitación que deberá de ser conocida por los profesionales sanitarios que atienden al enfermo. Y bueno, pasamos a la función de cada miembro dentro del código azul, dentro de la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, hay que hacer énfasis en que a pesar del hecho de que los profesionales sanitarios con formación avanzada conocen la fisiopatología implicada en cualquier paro cardiorrespiratorio, al momento de la emergencia, por el estrés y por toda la situación tan tensa que se vive, tienden a olvidar el primer paso del proceso de reanimación. Es por eso que es sumamente importante que cada persona cumpla y conozca con las funciones que le corresponden a cada uno de ellos.
La primera persona que va a participar dentro del código azul va a ser el compresor. Este es el primer profesional sanitario en reaccionar y asume la función de compresor e inmediatamente inicia las compresiones a una velocidad mínima de 100 compresiones por minuto. Tenemos que no debe de esperar a que esté instalada la tabla para iniciar compresiones. Esta puede ser instalada por las personas auxiliares que vayan llegando con el paso de los minutos y que estas mismas van a ir rotando cada 2 minutos aproximadamente, tras 5 ciclos de compresiones y ventilaciones cada una. Esto es con la finalidad de evitar que se reduzca la calidad de cada compresión. Tenemos el encargado de la vía aérea. Mientras el primer profesional que llega empieza las compresiones, un segundo profesional maneja la vía aérea según las directrices de la AHA. Este va a suministrar al paciente 2 ventilaciones por cada 30 compresiones, utilizando el resucitador de bolsa y mascarilla conectado a una fuente de oxígeno. Tenemos que él debe de configurar el nivel de oxígeno en el mediador de flujo, que son 15 litros por minuto, y si corresponde, abrir totalmente la reserva en el dispositivo de bolsa y mascarilla. Esto para garantizar que cada respiración suministra oxígeno al 100%. También la ventilación con el resucitador de bolsa y mascarilla es más eficaz cuando la llevan a cabo 2 profesionales instruidos y con experiencia. Uno de ellos se va a encargar de abrir la vía aérea y sostener la mascarilla en la cara en forma de C, como ya lo vimos, mientras que el otro va a hacer las compresiones en la bolsa. Debe asegurarse de que cada compresión de la bolsa se eleva el tórax del paciente con un volumen de corriente de aproximadamente 600 mililitros suministrados en un segundo. También tenemos el encargado del desfibrilador, que además de las compresiones, el único tratamiento que ha demostrado que aumenta la supervivencia es la desfibrilación. Es crucial practicar una desfibrilación rápida para ritmos desfibrilables, que son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y es necesario saber reconocer un ritmo desfibrilable, como ya lo mencionamos. Y bueno, la enfermera debe saber qué tipo de desfibrilador tiene en la unidad. Un desfibrilador monofásico por lo general está configurado para suministrar 360 joules para la desfibrilación y un bifásico está configurado para suministrar entre 120 y 200 joules. Esto también va a depender de las recomendaciones de cada fabricante. También tenemos al encargado de carro de emergencias o el carro rojo. Tenemos que la mayoría de las unidades disponen de un carro de emergencias para llevar a cabo las reanimaciones. Este carro, como ya lo vimos, contiene fármacos, equipo para emergencias como un monitor, desfibrilador y complementos para la vía aérea. Tenemos que el encargado del carro de emergencias debe ubicarse en el lado de acceso venoso del paciente y disponer de suficiente espacio para abrir los cajones del carro y acceder fácilmente al material. Tenemos también que debe de haber un jefe del equipo de código. Él va a dirigir las tareas de reanimación, se va a comunicar con todos los miembros del equipo y va a monitorizar el ritmo cardíaco del paciente. Este profesional debe de estar en una posición que le permita ver bien a todos los integrantes de la reanimación y esta función puede asumirla un médico o un profesional sanitario con conocimientos avanzados. También tenemos el registrador.
Este debe documentar todo el proceso de reanimación. La documentación durante un código azul varía según el centro. Y durante el código, el registrador tiene que recordarle al jefe del equipo que cada 2 minutos debe rotar pues la persona encargada de las compresiones. Tiene que anotar también el nombre y la dosis del último fármaco administrado. Tenemos que también es importante que registre el ritmo cardíaco antes de administrar una descarga y que las compresiones se han reanudado. También debe de anotar que se suministra oxígeno al 100% y que el pecho del paciente se hincha y se deshincha correctamente con las ventilaciones. Asimismo, también deben de registrar los resultados de valoraciones como el dióxido de carbono expiratorio final e imprimir las tiras del ritmo cardíaco o el resumen del código de monitor o desfibrilador para el historial clínico del paciente. También hay que tomar nota de la hora en la que se interrumpe la reanimación, la disposición del paciente y, si fuese el caso, la hora de fallecimiento. Y por mi parte sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.